lo que teníamos que ver en esta parte era la iglesia anglicana. Una ¿Qué parte de la tal? iglesia anglicana. Esta es la Profesores, parte te de la vendrían haciendo 13. la clase número. Esta es parte de la 13 todavía, y después trabajamos con la 14. Todavía estamos en el cristianismo inglés. Examen de los principales cuerpos cristianos ingleses. Una de estas iglesias es la Iglesia de Inglaterra. Un profesor que tuve en la Facultad Teológica Latinoamericana, Patela, Andrés Casanueva se llamaba, mi profesor. Una- la materia que nos dio fue antropología. Antropología cultural me parece mucho que fue la materia. Muy importante, porque él era un antropólogo y un misionero de la iglesia anglicana, trabajaba con las comunidades mapuche en la región de la Araucanía y con otras comunidades originarias de los pueblos latinoamericanos en Cuba también. Y una vez le hicimos una pregunta con respecto a qué era la iglesia anglicana. Y él nos dijo que es un monstruo de 3 cabezas. Una de estas iglesias era la alta iglesia. La alta iglesia anglicana está relacionada con el catolicismo romano. Conservan elementos del catolicismo romano, la vestimenta, la liturgia. Sin embargo, ellos, aunque se dicen que son sacerdotes, pero para términos oficiales o sacerdotes en el sentido literal de la palabra, no lo son, por los artículos de fe de la Iglesia Anglicana. Consideran en la Santa Cena como no como la transubstanciación, no lo consideran una transubstanciación ni siquiera como una consubstanciación, como la Iglesia Luterana, donde los elementos del pan y el vino coexisten en el luteranismo, o se transforma los elementos en el cuerpo real de Jesucristo, la Iglesia Católica Romana. En la anglicana, como una persecución en la época de María la Sanguinaria, muchos huyeron a Ginebra, los Países Bajos también, y adoptaron las ideas calvinistas o de la Iglesia Reformada. Y Juan Calvino señalaba que la cena del Señor, el cuerpo del Señor Jesucristo, estaba presente, pero de manera espiritual nada más, en estos elementos. Como están en forma espiritual y no real, no consustancial o coexistente, entonces, al tomar la Santa Cena, estos sacerdotes anglicanos no están llevando a cabo un sacrificio en un altar. En ese sentido, no son sacerdotes, son simplemente ministros, son reverendos o pastores. Por eso la Iglesia anglicana no reconoce el sacerdocio de la Iglesia Católica Romana, no reconoce el sacerdocio de la Iglesia anglicana. Pero si un sacerdote católico, como ha ocurrido en varias ocasiones, un sacerdote muy conocido del catolicismo romano, se enamoró de una feligrés y lo encontraron, no sé si estaba de novio, conviviendo, no sé, pero le tomaron una fotografía en la playa con él. Fue un escándalo porque los curas en el catolicismo romano no pueden casarse o no pueden tener una mujer, son célibes, hacen voto de castidad en celibato. Como su ministerio era muy fructífero y la gente lo quería mucho, porque lo edificaba espiritualmente dentro del catolicismo romano, se cambió a la iglesia anglicana y allá los seguidores lo siguieron a la iglesia anglicana. Se casó, tiene hijos, una linda familia y sigue sirviendo. No tuvieron que ordenarlo otra vez sacerdote de la iglesia anglo-católica, puesto que reconocen el sacerdocio de la iglesia católica, pero no así a la inversa. A los sacerdotes de la iglesia católica tienen que ordenarlo nuevamente como sacerdote. Esa es la alta iglesia.
uno de los grandes representantes históricos del anglicanismo anglo-católico, también se le denomina, fue Juan Enrique Newman. Pero también está la otra iglesia, que es la Baja Iglesia, se asocia con los evangélicos anglicanos. Ellos son evangélicos, de la rama evangélica. Dentro de esta rama evangélica o protestante están también los carismáticos. Se le llaman carismáticos a aquellas personas que han tenido la experiencia con el Espíritu, pero que no han abandonado sus iglesias. Pueden ser en las iglesias aliancistas, en las iglesias anglicanas, católicas romanas o bautistas, puede ser, o cualquier iglesia tradicional, protestante y evangélica, que practican los carismas, el bautismo con el Espíritu Santo, lengua, profecías, sanidades, milagros. Ellos son los carismáticos, los que se han desprendido o han salido de estas congregaciones históricas, han fundado nuevos ministerios, son iglesias neopentecostales en algunos casos, o iglesias emergentes, si no son muy similares a las iglesias neopentecostales. Si se unen a los pentecostales, son pentecostales. En Santiago, el obispo Cooper es carismático, sigue siendo obispo de la iglesia anglicana. Hace 3 o 4 años atrás, la iglesia anglicana aquí en Chile se convirtió en una provincia. El obispo anglicano fue el que vino a firmar o oficiar esa independencia en provincia. Esa es la segunda rama, el segundo cuerpo de la iglesia anglicana, la iglesia anglicana pero evangélica, los evangélicos anglicanos. Y también hay otra rama dentro del liberalismo, dentro de la iglesia anglicana, que es el liberalismo teológico, los liberales. Como ya ustedes han escuchado acerca de los liberales, no creen en lo sobrenatural. Por lo tanto, ellos están muy preocupados de que la iglesia sea relevante para los desafíos del siglo, la época en que ellos están existiendo. Están a la par también con los nuevos avances, porque ellos han adoptado la evolución de las especies y la religión también evoluciona. Por lo tanto, deben liderar todo tipo de transformaciones culturales. Cuando hablamos de transformaciones culturales, estamos hablando también de la ideología de género, una transformación cultural. Por lo tanto, ellos son los primeros en apoyar todo tipo de nuevos movimientos sociales. Apoyen las minorías sociales para fomentar un mundo mejor, más solidario, más unido, más amoroso, donde haya paz y tranquilidad. El, el liberalismo teológico anglicano, ellos pueden perfectamente un arzobispo casar a 2 obispos anglicanos con su traje y con sus báculos también, ni sin ningún problema. Se pueden casar entre homosexuales. Todos estos grupos son miembros o son parte de la iglesia anglicana. Tienen una sola cabeza, que es el obispo. Hay otro superior que es la reina, ahora es el rey de Inglaterra. Pero pueden convivir entre ellos. No, los evangélicos o los liberales no se llevan muy bien y algunos se imaginan o se discriminan entre ellos mismos, pero son miembros oficiales de la iglesia anglicana, estas 3 ramas. Difícil, ¿eh? Convivencia, pero ahí están. Son parte de la iglesia anglicana, estas 3 ramas del anglicanismo. ¿Cómo se verían ustedes, mi hermano, con su denominación existiendo estas 3 ramas? Sería muy complejo la comunión en una iglesia así. Pero ellos pueden sobrevivir sin ningún problema. El hermano Hermano, Ricardo, y esta, disculpe, y esta ganas de sobrevivir a pesar de esa diferencia, eh, se puede ver respecto de lo que ustedes decían delante, de que los hermanos
en España se tenían que unir entre los católicos y los protestantes para poder hacerle frente a los ateos. ¿Puede ser esa una explicación o No no? creo, mi hermano. No hay, yo creo que hay Ah, otra explicación acá. Quizás sea por las necesidades de ser oficiales dentro de, o ser reconocidos oficialmente por la Iglesia Anglicana, por Inglaterra, no sé. Pero pueden, sí, sin ningún problema. O sea, bueno, hay problemas porque se marginan entre ellos. ¿Ah? Cuando hacen sínodos, conferencias, por ejemplo, los protestantes no invitan a los liberales. No sé si los católicos, los anglo-católicos estarán participando, pero existe esos tipos de problemas. Pero oficialmente conviven las tres ramas, dentro de una misma comunión. Ellos se llaman comunión, pero muy difícil tener comunión con alguien que no crea en lo mismo que nosotros creemos, ¿ah? La divinidad de Jesucristo, por ejemplo, la Trinidad, la muerte expiatoria de Jesucristo, el cielo, el infierno. Pero están ahí, sobreviven, conviven entre ellos, se toleran entre estas tres Profesor, ramas. ¿Sí? a ver, yo estoy con un poco de dudas todavía, sinceramente. ¿Mm? Usted está diciendo que dentro de la iglesia anglicana hay tres ramas, me dice. Correcto, correcto, así es. Ya. ¿Esas ramas cuáles serían? En breves palabras. Una, la anglo-católica, que conservan elementos del catolicismo romano, muchos elementos. Y la otra es la liberal, es decir, los racionalistas, lo que no creen en lo sobrenatural. La Biblia no es inspirada por el Espíritu Santo. Y los evangélicos, o protestantes, o reformados también se le puede denominar. Esas son las tres ramas dentro del anglicanismo. Todos son Ya. anglicanos. Ya. Y lo otro, la iglesia anglicana, esa es la que se le dice la iglesia católica apostólica reformada. Exactamente, esa es, la misma. Ya. Ese es el nombre oficial, Iglesia Católica Apostólica Reformada. Ya. Esa es la de Enrique VIII, la que se con Enrique VIII, ¿no es cierto? ¿O no? Sí, esa misma, Ah, correcto. ya, ya, Pero ya, después sufrió modificaciones, después se convirtió en reformada, adquiere más elementos de la reforma protestante, principalmente ya, de Juan Calvino. ya. Ya, pero esa era mi consulta. Gracias. Ok, la Iglesia Anglicana tiene una política, que es la del punto medio. No es ni tan católica romana, ni tan protestante, ni tan ortodoxa. Está en el punto medio de las tres. Ella se considera a sí misma como el- la iglesia que media entre estas tres confesiones: catolicismo romano, ortodoxo y protestante. Ahí está el obispo, no recuerdo el nombre del obispo anglicano actualmente, pero ahí está, saludando al Papa y saludando a las iglesias católicas orientales. Mira, observe la forma de vestirse con el catolicismo romano, con los típicos trajes del catolicismo romano, cuando va con la iglesia ortodoxa, de negro, como todas las iglesias ortodoxas. No, no, quería hacer, dejarme compartir esto. Terminamos con la iglesia anglicana y ahora nos vamos. Esta parte también. Nos vamos de Inglaterra a América del Norte, a los Estados Unidos de América. Justo González en su libro tiene un dicho cuando está escribiendo: y así estaban las cosas en tal lugar. Mientras tanto, acá en América del Norte, diría Justo González, la relación de la iglesia en el Estado en Estados Unidos. Después de la guerra de independencia, trataron los evangélicos de poder separar la iglesia del Estado. Y esto se logró, la victoria de la libertad religiosa se ganó en Virginia en el año 1787. La iglesia dominante de aquella época, la iglesia anglicana o la iglesia de Inglaterra, imponía muchas restricciones a todas las otras denominaciones que no eran de la iglesia anglicana. Los bautistas
los presbiterianos, los metodistas comenzaron un fuerte programa para establecer la separación entre la Iglesia y el Estado. Y se cumplió con la ayuda de Jaime Madison en el año 1787. Ahí recién se produce la separación definitiva en los Estados Unidos de la Iglesia y el Estado. Gracias a los trabajos de los bautistas unidos, mancomunados, los presbiterianos y los metodistas. Rama diferente, ¿eh? La característica de los bautistas es la libertad, las congregaciones son congregacionalistas. Aquí tenemos las tres formas de organización eclesiástica. Los bautistas son congregacionalistas, los presbiterianos, los que gobiernan son los ancianos, y los metodistas episcopales. Doctrinas diferentes también. Bautistas por inmersión, solamente a los adultos. Presbiterianos y metodistas bautizan a los infantes. Bautistas y metodistas, arminianos, presbiterianos son calvinistas. Pero a pesar de todas esas diferencias, pudieron trabajar juntos con, con un proyecto en común, que era la separación Iglesia del Estado, y lo lograron gracias a esa unidad. Fue un proyecto con finalidades políticas, pero que tenía repercusiones y beneficios religiosos, que era separarse definitivamente de la religión del Estado, y de ese modo tener la posibilidad de la libertad de conciencia, la libertad religiosa, de que no existiera una iglesia que recibiera los favores del Estado y impusiera restricciones sobre todas las otras denominaciones. Es muy positivo en ese sentido la separación de la iglesia del Estado, para que las minorías no sufran opresión. Pero un gran trabajo, ¿eh?, que realizaron estas tres iglesias, bautistas, presbiterianos, metodistas. Trabajaron en colaboración. Por eso que no se debe fomentar la división dogmática entre las iglesias, porque si se trabaja juntos, se presenta mejor el Evangelio y es más consecuente con la oración de Jesucristo. Sean uno como yo y el Padre somos uno. Y se hace mucho mejor las cosas, se presenta una imagen también al mundo. Pero también en América del Norte se produjo escepticismo e infidelidad también. Por las guerras, una de ellas, las guerras que hubieron, las guerras de independencia, también por los escritos de anticristianos de Voltaire en Francia y Tomás Paine en América del Norte. Al mismo tiempo se produjo el segundo gran despertar, que no fue tan extraordinario como el primero, dicen los autores. Esto ocurrió en los primeros años del siglo XIX, en el 1800 y tanto estamos hablando. 100 años después del primer gran despertar en las colonias norteamericanas, y en Inglaterra el primer despertar fue el movimiento wesleyano. Cada 100 años entonces hubieron, mire qué curioso, ¿eh? Cada 100 años, 1700, después 1800 y después 1900 con el pentecostalismo. Cada 100 años en los Estados Unidos hubo un avivamiento. Primer despertar, segundo despertar a comienzo del siglo XVIII y después del siglo XX, pero al comienzo del siglo XIX y después del siglo XX con los pentecostales. Bueno, eso se le llama las ondas, la segunda ola, la tercera ola, entre otros, a estos avivamientos evangélicos. Fue un poco diferente, sin embargo, al primer despertar. Hubo menos excitación emocional, menos controversia inmediata sobre los métodos del avivamiento. Fue este avivamiento, el segundo, fue canalizado hacia propósitos de benevolencia. Los congregacionalistas organizaron la Junta Americana de Comisionados en el año 1810 para hacer la obra misionera foránea. Observen, tanto en el primero como en el segundo gran despertar, se produjo una conciencia, un fervor, un compromiso por las misiones mundiales y por la evangelización. Es decir, las personas cuando se produce un avivamiento necesita compartir esa fe con los otros.
y se organizaron acá en sociedades misioneras o convención misionera general. El año 1814. En el año 1816 se fundó la Sociedad Bíblica Americana. 1824, la Unión Americana de Escuelas Dominicales. 1824. Casi separados de 2, 4 años, la distancia entre uno y otra organización. Todo esto son los productos del segundo gran despertar. Y la Sociedad Americana de Misiones Domésticas en el año 1826. Todos esos eventos ocurrieron gracias a estos avivamientos. La educación, cuando estamos hablando de la escuela dominical, educación, estudios bíblicos en las iglesias los días domingos. También se produjo la abolición de la esclavitud, o fue acelerado principalmente por el avivamiento de Charles Finney. Dice el biógrafo de Charles Finney que él predicaba un sermón calvinista en las congregaciones arminianas y una predicación arminiana en las congregaciones calvinistas. Charles Finney, antes del siglo XX, antes de que llegara el pentecostalismo, él cuenta en la biografía que se fue al bosque y tuvo una experiencia espiritual, le denomina él el bautismo con el Espíritu Santo. El término él lo está tomando lo más probable de John Wesley, de la segunda obra de gracia o de los movimientos de santidad. Pero él describe que cuando experimentó eso, él comienza a predicar con un fervor extraordinario. Es lo mismo que creen después los pentecostales del siglo XX. Y por lo tanto, el pentecostalismo no nace en 1901 en Topeka, Kansas, con Carlos Parham, y después la Azusa Street 1906 con Guillermo Sigmund. Son mucho antes todavía. Y hay un autor que, principio de la pentecostalidad, de Bernardo Campos, todos los que miembros de iglesias pentecostales deben tener este libro, El principio de la pentecostalidad, de Bernardo Campos, que es un teólogo de la iglesia pentecostal, Iglesia de Dios, creo que es, o de las asambleas de Dios en el Perú. Y gracias al Señor, ya está subiendo algunos videos de las clases que él da. Él es especialista en el pentecostalismo. Escúchelo en los videos y compre los libros de Bernardo Campos y usted conocerá la teología pentecostal. Él, en una sección, habla acerca de los pentecostales históricos. Los pentecostales históricos son a finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX. Y ahí menciona algunas iglesias que son de la iglesia de Cleveland, por ejemplo, Iglesia de Dios de la Profecía, Movimiento de Iglesia de Santidad, Iglesia de Dios Hispana Betel. Estas son el pentecostalismo histórico. El pentecostalismo clásico es el que surge en el año 1909. Pero antes de 1901 o 1900, pero antes de 1900 hubieron ya iglesias pentecostales con el terrorismo. Yo antes pensaba que el pentecostalismo surge en 1901 con Carlos Parham, con Agnes Osman, la primera en hablar en lenguas, cuando recibe el bautismo con el Espíritu Santo. Pero al leer el libro de Ondina González, que es la sobrina de Justo González, Cristianismo en América Latina, extraordinario libro, me lo hicieron leer en la Facultad Teológica Latinoamericana, ahí me di cuenta que había cristianos egipcios que hablaban de el bautismo con el Espíritu Santo, sanidades, visiones, sueños y hablar en lenguas, profecías también. Y ellos están diciendo, son antes del año 1900. Bernardo Campos a ellos le denomina el pentecostalismo histórico. Y lo otro ya son los pentecostales clásicos. Y bueno, Charles Finney, lo más probable que yo lo clasificaría por lo que dice el biógrafo dentro de los pentecostales clásicos, porque el resultado que se produjo después del bautismo con el Espíritu Santo es la evangelización. Es anónimo, lamentablemente, la biografía de la. Aquí lo tengo, creo. Este es. Este libro de Charles Finney. Es anónimo, no dice quién es el autor de esta obra. Pero esta biografía dice que él fue el primero en
llamar adelante a las personas que querían recibir a Jesucristo. Levante la mano, quien quiere recibir a Cristo y pasa adelante y va a orar por él. Él fue el primero. Otros dicen que fue Moody, da igual el idioma Moody. Bueno, pero son de la misma época, 1800 y tanto. No sé si quién habrá sido, si Charles Finney o Moody, pero uno de los dos, y en esa época surge la primera vez la idea o la tradición de levantar la mano, pasar adelante, orar, orar por, por la persona que se quiera convertir al cristianismo. Algunos autores no están conformes con eso, ¿ah? No están de acuerdo con eso, dice que están, Paul Watcher creo que dijo, están mandando a una multitud de personas al infierno con esa confesión y esa declaración de fe, de pasar al altar a recibir a Jesucristo en el corazón. Lo curioso es que él es calvinista. Los calvinistas dicen Dios ha decretado un grupo de personas que se vayan al infierno y otro grupo de personas que se vayan al cielo. Entonces, si estas personas se van al infierno, no es porque han hecho la oración del pecador, sino porque ya estaban destinados a irse al infierno. Por lo tanto, no se está mandando a la gente al infierno por decir esa oración del pecador. Bueno, la verdad que yo me convertí de ese modo, ¿ah? Me hicieron pasar adelante, me dijeron cuando alguien levante la mano, cuando el pastor diga quién quiere aceptar a Cristo, tú levanta la mano, me dijeron, y pasa adelante. Yo hice eso. Y esa fue mi conversión. Así comencé yo el Evangelio, porque pasé adelante, oraron por mí, dije la oración del pecador, no tenía idea de qué se trataba, pero, pero me dijeron que ya era cristiano. Yo creí cuando me dijeron ya era cristiano porque yo había recibido a Cristo en mi corazón. Yo lo creí y me convertí así. No me fui al infierno, como lo dijo Paul Watcher, que están enviando a una multitud de gente al infierno con esa oración del pecador llamándolo adelante. Bueno, es una práctica que no siempre ha estado dentro de la iglesia, porque John Wesley cuando predicaba no pasaba nadie en adelante, simplemente se convertía nada más. Sí, hermano Boris. Y a preguntar, esa tradición de hacer pasar adelante, aceptar a Cristo como su Señor y Salvador, Sí, la tenemos, o sea, nosotros los pentecostales solamente o las demás denominaciones también? Moody lo empleó, Charles Finney lo empleó, y ellos no eran pentecostales. Mm, ya, La iglesia bautista lo practican la iglesia Alianza Cristiana Misionera también, y la gran mayoría de las iglesias evangélicas, porque surge mm, en esta época, a finales del siglo XVIII, ni siquiera en el primer y segundo despertar, sino a finales del siglo XVIII. ya, Pero es una tradición evangélica. Luis Palau, Billy Graham emplearon ya, esa forma. Pero surge de ahí, con Charles Finney o Moody, uno de los dos. ya. En el siglo XVIII dijo, al final del A siglo finales del XVIII. siglo XVIII. Estamos hablando del año Moody, 1800, 1880, y Charles Finney, 1880 y tanto. De esa época, Charles. A Mm. ver, ¿qué dice la Pero el siglo XVIII no es el 1700, 1700. siglo XIX, perdón, siglo XIX. Ah, ya, ya. Siglo XIX, ahí está. El libro del Pastor Juber decía que había una hermana que empezó a hacer eso. Aquí en Chile, Sí, sí. quizás, quizás puede ser los Quizá, metodistas pero no. no hace referencia a otro. Parece que ella sí venía de otra iglesia, no me acuerdo muy bien, lo leí hace rato ese libro. Ah, ok. Pero ahí me llamó la atención eso, que no se hacía y ella comenzó a hacerlo, a Ah, hacer ok, pasar a la gente. correcto. Quizás pasar al altar, ¿eh? Pero adelantar la mano, por ejemplo, quien no quiere aceptar a Cristo, esto ya venía antes, anteriormente ahí. Bien, ¿qué más? Las reuniones en el campamento se hicieron populares. Estamos hablando del segundo gran despertar en los Estados Unidos. Varios ministros de varias denominaciones predicaban al mismo tiempo a un grupo de personas.
a miles de personas que iban al campo a escuchar la palabra de Dios. El elemento de este avivamiento espiritual es la proclamación de la palabra, la predicación de la palabra. Y se produjo, estamos analizando el segundo gran despertar, la unión de las iglesias evangélicas, porque era ministro de muchas, fue un movimiento interdenominacional. En Inglaterra fue el movimiento wesleyano, pero acá es interdenominacional, en el segundo gran despertar. Y todos los días estaban predicando la palabra de Dios. Estaba desesperada la gente hambrienta de la palabra de Dios. Los fenómenos emocionales o los fenómenos externos que se produjeron gracias a este avivamiento fueron los siguientes. Habían llantos, que es lo más típico en todos los avivamientos, lloro, llanto, gritos también, no sé provocados por qué, gritos de alegría o gritos de convicción de pecado, como ocurría con John Wesley, porque todo eso pasaba con John Wesley también, llantos, gritos, ladridos, no sé, ladridos, el término que utiliza el autor acá es ladrido, no sé si de animal o no, si fuese animal, ahí estaríamos sospechando de que eran genuinamente espiritual, porque Dios no puede degradar a una persona a la condición de una bestia. Temblores es un fenómeno que ocurrió también en la época de John Wesley. Sudaban, en la época de John Wesley sudaban, gritaban, lloraban también. Cuando predicaba George Whitefield, él citó un sermón, un texto bíblico que decía, está establecido que los hombres mueran una sola vez y después viene el juicio, y cayó uno muerto. Después lo volvió a citar, está destinado o determinado que el hombre muera una sola vez y después viene el juicio, y cayó muerto otra persona más en ese sermón. Acá temblores. ¿Qué más habían en este avivamiento? Carreras. Las personas comenzaban a correr. Otros andaban en gatas. Y en algunos casos la pérdida completa de la conciencia. No sé qué opinan de esto, mi hermano, de estos fenómenos espirituales o de estas reacciones espirituales ante la experiencia espiritual. De perder completo la conciencia. A ver, estamos claros que en la iglesia pentecostal se ve mucho lo que es el avivamiento, lo que gloria a Dios, aleluya, ¿Sí? y los gritos que tenemos característicos de nuestra denominación, pero Mm, cuando empezamos a ver estas manifestaciones como usted decía, que gritos de animales, yo creo que esos son experiencias, a ver, como le dijera, son manifestaciones espirituales, pero que no provienen del Espíritu Santo. O sea, me refiero, o sea, como usted bien dijo, Dios no podría bajar la condición de la dignidad humana a las bestias, a los animales. Claro, está claro. muy bien. Mm, Pero recordemos que estas manifestaciones, claro, son espirituales, pero como le decía, no provienen del Espíritu Santo, sino se le atribuyo más a espíritu inmundo. ok, ¿Por qué? Porque está por lo mismo, es por lo mismo. No, no se justifica y recordemos que la misma palabra, 1 Corintios capítulo 14, versículo último, dice que todo lo que se haga en el culto tiene que ser decentemente y en orden. No, no con manifestaciones de este tipo, ni esos típicos bailes, danzas que no es que no sean bíblicos, sino que cuando la persona ya, por ejemplo, se descontrola totalmente y empieza a botar a todos los hermanos que se le cruzan por delante, eso ya son manifestaciones que no provienen del Espíritu Santo. Algún espíritu que no es de Dios apodera de la persona, creo yo, porque como bien lo dice, uno siempre tiene que analizar y poner todo al filtro de la Sagrada Escritura. claro. Y no, la Sagrada Escritura no respalda todas estas manifestaciones como gritos de animales, que se revuelquen en el piso, empiecen a gritar, o todas estas cosas que se le ponen los ojos blancos, que se le desorbitan los ojos, otros que empiezan a botar espuma por la boca, entonces estas cosas ya vemos que no provienen del Espíritu de Dios, sino para mí
criterio, yo creo que el espíritu inmundo ya tiene que ver con ese tipo de manifestaciones ya, por lo mismo, Bueno, porque no, a la luz de la palabra no pasa el filtro, digámoslo así. muy bien, correcto. Y lo otro era de la pérdida de la conciencia. Alguien podría decir que el profeta, que el espíritu está sujeto a los profetas, es decir, el profeta puede controlarse y no perder la conciencia. Pero ahí está en el contexto de la profecía. En cambio acá, algunos perdieron completamente la conciencia ante estas experiencias espirituales. Eso ocurría a comienzo del siglo XIX, 1800 y tanto. Eso yo lo he escuchado ahora en las iglesias pentecostales, en las conversiones. Me comentaba un hermano que entró a una iglesia, era católico romano, entró al templo y se ganó atrás, pero de pronto en una alabanza, dice él perdió la conciencia. Y después cuando recuperó la conciencia, él se encontraba en el altar llorando. Y estuvo todo ese culto llorando adelante en el altar. Esa fue su conversión. Otro hermano cuenta que quería experimentar el bautismo con el Espíritu Santo. Y él dijo en una convención de jóvenes, me parece mucho que fue, él dijo, yo quiero experimentar el bautismo con el Espíritu Santo. Y no quiero irme, devolverme a mi casa sin haber tenido esta experiencia espiritual. Él dice que de pronto el Señor lo tocó y se vio él danzando y hablando en lenguas. Y perdió la conciencia, señala, y después la vuelve a recuperar. También han ocurrido en las iglesias pentecostales. Si vemos estas manifestaciones espirituales, entonces no son típicas ni son nuevas, originales en las iglesias pentecostales del comienzo del siglo XX, ¿ah? Porque esto mismo ya ocurrió antes, a comienzo del siglo XIX, en el segundo gran despertar. Son muy parecidos, aunque no son pentecostales, pero son muy parecidos por las manifestaciones externas que se produjeron. Pero lo extraordinario fue la formación de agencias misioneras y se abolió la esclavitud, es decir, hubo transformaciones sociales. Se cambió la sociedad a la cual vivían cuando se produjo este avivamiento espiritual. Hermano Ricardo, iba a decir algo, ¿no? ¿Ah? Sí, es que para mí siempre es como un tema, yo tengo mi bandera ahí, en el sentido de que yo defiendo estas cosas porque en el origen de la iglesia en que nosotros vivimos no era así como la vemos hoy en día. Entiendo que todos vamos a una iglesia protestante, Claro, porque en el inicio, por ejemplo, se veían estas cosas, gente que se tiraba al suelo, gente que pataleaba hasta que se le rompían los zapatos, gente que estaba horas llorando. Entonces, todo eso fue parte de los orígenes de esta iglesia, de la iglesia que hoy en día nosotros vimos que está un poquito más relajada. Entonces, ahora yo entiendo que en el caminar, ¿cierto? Hubieron todos estos desórdenes, pero siempre yo pienso que, o al menos me hubiese gustado vivir todo eso, toda esa sinceridad de ese momento. Me acuerdo que mi pastor Tulio decía que la gente hablaba sobre los arifeos, con poco conocimiento, pero con una tremenda convicción acerca de lo que ellos estaban diciendo, que hacían cultos hermosos. Entonces, no sé, sí, yo ahí con respecto a todas las manifestaciones, yo, bienvenidas sean, ¿ya? correcto. Ahí analizaremos en la intimidad de cada una de nuestras mentes, pero el, el hecho está en que quizás si es que hay otro despertar, nos traiga y nos sorprenda con cosas similares, po. Y Claro, nosotros vamos a estar felices en ese momento, al menos yo, esa es mi postura. correcto, correcto. Muy bien, hermano Ricardo. Perfecto. Bueno, estos son grabados de ese segundo gran despertar. Oraciones, predicaciones, multitudes, miles de personas para escuchar la palabra de Dios. La necesidad, el hambre espiritual de la gente, ¿eh? Porque ir a todos los días, ir a escuchar sermones, cientos de predicadores de distintas denominaciones,
Wow, es maravilloso. Todo en comunión. Y aquí nos pasamos rápido ahí nos vamos a América Latina, a la nación iberoamericana. Las personas, bueno, hemos ido de Inglaterra, del catolicismo romano, a la iglesia anglicana, luego a la iglesia norteamericana, la separación de iglesia de Estado, el segundo gran despertar, el escepticismo que lo afectó, pero al mismo tiempo con el despertamiento espiritual, fenómenos espirituales que produjeron sociedades misioneras y también transformaciones sociales. Y ahora nos vamos a América Latina. ¿Cómo llegó el Evangelio a América Latina? Por medio de los creyentes cristianos que venían de España, del catolicismo romano. La persona más importante en este periodo fue Isabel de Castilla. Se casó con Fernando de Aragón. Y la llegada de Colón a la isla de Guanaí el 12 de octubre del año 1492. Allí comienza esta empresa colombina o esta conquista. Fue una conquista militar, pero todo aquí está unido. Es una misma empresa. Que, que hicieron acá. Después de su viaje se desprendió una vasta empresa de conquista. Eso fue una conquista, no fue un descubrimiento, porque ya estaba descubierto América por muchos años, muchos, miles y cientos de años anteriores. La verdad que no se sabe cuántos años existe los pueblos originarios de América Latina. Por ejemplo, los que han analizado el Mapudungun para que se produzca un idioma se requieren cientos y miles de años para que surja un idioma. Los otros son dialectos también, pero que tienen una raíz en común los dialectos. Pero un idioma cuesta muchos miles de años, cientos y miles de años para que surja. El Mapudungun se ha investigado y no está emparentado con ningún idioma de todos los pueblos originarios de América. Cada idioma es diferente. Por lo menos puedo hablar de lo que leí del Mapudungun. No es, no tiene una raíz en común y está emparentado con los otros idiomas de ningún idioma prehispánico. Eso quiere decir que llevan miles y miles de años hablándose el Mapudungun en estas tierras, que era un territorio muy extenso desde Copiapó hasta la Patagonia, por el lado chileno, desde Buenos Aires hasta la Patagonia, por el lado argentino. Todo el territorio, la topografía está en Mapudungun. Mapudungun se denomina también. Por lo tanto, llevan miles y miles de años. Y eso solamente los mapuches. Pero si comenzamos a hablar del guaraní y de los otros idiomas que no están emparentados, no son dialectos, no tienen una rama en común, como ocurre, por ejemplo, con el italiano, el castellano, el francés, el portugués, que se derivan del latín. En cambio, acá son idiomas que no están relacionados entre sí. Eso significa que llevan miles y miles de años. Por eso es que no fue un descubrimiento, ya estaba descubierto y ya estaba todo con la toponimia, con su respectivo nombramiento y territorios muy bien organizados. La organización política era extraordinaria. Lo que se produjo fue una conquista, otros dicen un genocidio, otros dicen esto fue un apocalipsis, porque toda la muerte y la matanza que trajeron no solamente por las armas, sino también por las enfermedades que trajeron. Pero fue una empresa de conquista, de colonización, de evangelización, que unió a ambos hemisferios, tanto de América con la península ibérica o con España.
El resultado de esta empresa fue que en el nombre de Cristo, con toda sinceridad, se cometieron los más horrendos y atroces crímenes. Pero estos crímenes, estos abusos, estos genocidios, no lo realizaron los comunistas con su ideología materialista, evolucionista, que solamente existe la materia, el hombre es un productor de bienes, sirve solo cuando produce bienes para el Estado, si no hay que aniquilarse, debe eliminarse. O la superioridad de la raza, que también están basadas sobre la ideología del más fuerte. El más fuerte debe prevalecer y se justifica la opresión sobre los más débiles y la extinción de los más débiles por esta guerra de la supervivencia del más fuerte. Estas matanzas en América no lo realizaron esta gente, ni los comunistas, ni los nacionalsocialistas, no los ateos, los agnósticos, que no tienen un estándar moral para su conducta. Lo hicieron cristianos, cristianos piadosos, devotos, cristianos profundamente religiosos, que oraban en las mañanas, al mediodía y en la tarde. Cada uno de ellos llevaba su devocional, un librito devocional. En Osorno, en, en el Museo de Osorno, tienen ahí un libro de 1500 y tanto, un devocional pequeñito, un libro que le ayuda a cantar y a orar. Muy hermosos las expresiones, me conmovieron la forma de escribir ese hombre que escribió esa porción, esa oración. Tan, tan profundamente amoroso, espiritual, sentimental, todas las tardes me presentaré delante de ti, decía la oración que debía orarse en la tarde, a las 6 de la tarde, 5 de la tarde. Esas personas que amaban a Jesucristo, y ellos vinieron con esa finalidad de sembrar la fe cristiana. Pero realmente eran hombres, ¿eh? Eran hombres de la época medieval y de pretridentino, antes del Concilio de Trento. El Concilio de Trento se desarrolló 1556-57. Aquí ellos llegaron en el año 1492. Por lo tanto, el cristianismo que trajeron ellos fue el cristianismo pretridentino, supersticioso, corrupto, idólatra y medieval también, y español y musulmán. Ellos expulsaron a los musulmanes, libraron una guerra santa en España, lucharon contra los infieles, y aquí en América Latina van a emplear el mismo sistema de lo que ellos hicieron allá en España. Cambiar la religión por medio de la fuerza de las armas a los nativos de América Latina. A los habitantes nativos se les arrebataron las tierras, porque los españoles dijeron, el Papa es el dueño de todas las tierras. Por lo tanto, la gente que vive acá en realidad está viviendo en las tierras del Papa. Las bulas papales fueron los que dividieron las tierras. Dijeron, de aquí, de este hemisferio, para el lado derecho de los españoles, para el lado izquierdo de los portugueses. ¿Quién emitió esa bula? El Papa, porque se supone que el Papa era el representante de Dios en la tierra, por lo tanto era el dueño de toda la tierra. ¿Qué le parece? Impresionante cómo se pensaba en esa época. Por lo tanto, le robaron las tierras, le robaron la cultura, la libertad y la dignidad, bajo el pretexto de darle la cultura y la religión de los europeos. Llevaron también a la más rápida y extensa expansión del cristianismo que la Iglesia hubiera conocido hacia ese entonces. Lo esclavizaron, las mitas le denominaron para esclavizar a los cristianos. Uno de los principales argumentos que se utilizaron para la empresa de la conquista fue que en el nombre de Cristo se evangelizaría a los paganos. Las bulas papales, la base la base de las bulas son las cruzadas y cumplieron el objeto de legitimar la conquista. Pero inmediatamente
comienzan las protestas contra la conquista de América. Hermano Boris, Profesor, ¿sí? cuando usted habla de empresa, me refiero a que se refiere al objetivo. Sí, correcto, exactamente. Sí, al objetivo. Ya. Eso es. Aquí ya estoy utilizando el libro de Ondina González. Excelente, excelente obra. Se lo pueden comprar, lamentablemente no lo tienen acá en Chile. Hay que conseguirlo por busca libre, pero se llama Ondina González, Historia del Cristianismo Latinoamericano. Es la sobrina de Justo González. Ojalá que siga escribiendo Ondina González, que no se quede con ese libro, sino que siga la misma ruta de su tío, Justo González. Bartolomé de las Casas. Él fue el que difundió la leyenda negra acerca de la conquista de América. Era un abogado licenciado en leyes. En 1511 escuchó el sermón fulminante de Antonio Montesinos, que contaba sobre los abusos de los españoles contra los pueblos originarios. Por primera vez se comenzó a cuestionar la empresa de la conquista en América. Cuando volvió a España publicó una obra muy breve que hablaba acerca de la destrucción de las Indias, que suscitó y suscita hasta el día de hoy controversias. Renunció a su diócesis y desde el año 1547-1566, a los 92 años de edad, se dedicó a corregir los libros y a publicar sus escritos, y él fue un gran opositor de la política colonial. Era un sacerdote, un fraile católico, un defensor de los pueblos originarios y un crítico de el colonialismo en nombre de la religión. Un católico romano defendió a los pueblos originarios y critica a su pueblo, los españoles. En América del Norte, los pietistas, los puritanos, los metodistas y todos los protestantes y los evangélicos, que son de nuestra rama, a la cual nosotros pertenecemos, ninguno de ellos defendió a los pueblos originarios, sino que no hubo nadie. Esto fue la mancha de la invasión a América del Norte. En el catolicismo romano, en la Universidad de Salamanca, se debatió en la Universidad de Salamanca si los pueblos originarios de América Latina tienen alma o no. Se debatió. En cambio, en América del Norte, ningún debate. En América del Norte simplemente tomaron las armas y fusilaron, ahorcaron, mutilaron, hicieron desaparecer a lo que pudieron de los pueblos originarios de América del Norte. Esos fueron evangélicos, ¿eh? Evangélicos, hermanos nuestros. Exiliados religiosos que huyeron de Europa por causas o persecución y opresión religiosa. Pero llegando acá a América, mataron a todos los que quisieron para quedarse con sus tierras. Pero el catolicismo romano fue diferente, ¿eh? Aunque fue cruel igualmente, pero por lo menos hubo debate si tenían alma o no los pueblos originarios de América Latina. Un ejemplo de ello es Fray Bartolomé de las Casas. Él decía que los caciques eran verdaderos señores de sus tierras y también de sus vasallos. El único derecho de los españoles en el Nuevo Mundo era el de proclamar el Evangelio. A los españoles se les permite dedicarse a la evangelización por medios pacíficos nada más. Fue acusado, finalmente no se siguieron los consejos, porque los pueblos originarios son hombres como todos los hombres. Tienen también, son violentos, agresivos cuando sufren opresión. Él decía que eran pacíficos y eso fue el argumento en contra de lo que sostenía Fray Bartolomé de las Casas. Pero un antecedente histórico de que un católico romano, un español, defiende a los pueblos originarios. Y después fue otro, Francisco de Vitoria.
Él ocupó la principal cátedra de teología de la Universidad de Salamanca y que ha sido llamado el fundador del derecho internacional. Los argumentos de Vitoria son los siguientes, y hasta el día de hoy se utilizan el derecho internacional, y observe lo que estos hombres hicieron a favor de los pueblos originarios frente al abuso y la opresión y el genocidio de los españoles. Los nativos son ciertamente señores de sus tierras. Y es lo que dice, ¿eh? Ellos son señores sobre sus tierras. Ellos son soberanos sobre sus tierras. Son suyas. No hay nada que les prive el derecho de posesión, ni del pecado mortal, ni de la idolatría, ni de la supuesta falta de incapacidad mental. Mire lo que empleaban el argumento los españoles, ¿eh? Nosotros vamos a robarle las tierras a los indígenas porque ellos cometieron el pecado mortal, son idólatras y tienen falta de incapacidad mental. Hasta el día de hoy algunos chilenos dicen eso de los pueblos originarios, ¿eh? Dicen, nosotros los chilenos somos más inteligentes que los de otros. Increíble el racismo, ¿eh? Pero esos fueron los argumentos que emplearon los españoles. Y aquí Francisco de Vitoria está objetando. El soberano no es señor de todo el orbe. Aquí está refiriéndose él al Papa. No es el señor de todo el orbe. Y si lo fuera, no le da derecho de deponer a los señores naturales de los territorios indios. Aunque fuera el dueño, no le da derecho a los señores naturales de los territorios a los cuales ellos viven o ejercen su derecho. El tercer punto que empleó Francisco de Vitoria, el derecho de descubrimiento tampoco es legítimo, porque ellos decían, nosotros hemos descubierto estas tierras, por lo tanto tenemos derecho sobre estas tierras, dijeron los españoles. Y Francisco de Vitoria dijo lo siguiente, ese derecho del descubrimiento no es legítimo, pues si los indígenas son verdaderos señores de sus tierras, esos territorios no estaban allí esperando ser descubiertos, porque ellos ya eran señores de esa tierra, ya lo habían descubierto antes. Si los indígenas no creen en Cristo, pierden su derecho. Ese es el otro argumento que empleaban los españoles para conquistar las tierras, porque los indígenas no creen en Cristo. Pero Vitoria decía, no pierden su derecho sobre su tierra aunque no crean en Cristo. Que los indígenas, antes de oír el Evangelio, no pecan de incredulidad. Y que tampoco pecan si no aceptan tan pronto como se les anuncia el Evangelio. Si ese anuncio no va acompañado de pruebas suficientes, el hecho de recibir el Evangelio por medios violentos les exonera a los que se niegan a ser cristianos. Porque estaban empleando la violencia para convertir a los pueblos originarios. El quinto punto que defendió Francisco de Vitoria. Dios le ha entregado a los españoles las Américas como a los israelitas Canaán. Así argumentaban los españoles. Hasta el día de hoy eso dicen, el argumento que se emplea. Los chilenos le robaron las tierras a los mapuches porque Dios le regaló el territorio del mismo modo como Dios le regaló Canaán a los israelitas. Yo he escuchado eso. Es legítimo que los chilenos poseen las tierras de los mapuches y se lo hayan robado porque Dios se lo regaló como Canaán a los judíos. Francisco de Vitoria responde que ese concepto es muy peligroso. Las doctrinas deben ser confirmadas por milagros. Y en la conquista no hay milagro alguno. Y no hay ningún profeta que lo realice. Además, el hecho de que Dios done tierra a alguien no quiere decir que esté libre de pecado. Aquí está aludiendo Francisco de Vitoria a Babilonia. Es decir, Dios le regaló la tierra de Canaán a los babilonios. Pero eso no significa que está libre de pecado. Es muy peligroso porque después los babilonios también van a ser destruidos. ¿Qué le parece a usted los argumentos que emplearon tanto el fray Bartolomé de las Casas y Francisco de Vitoria, el padre del derecho hasta el día de hoy internacional? Esto se debatió en la Universidad de Salamanca, en España, por los católicos, apostólicos y romanos.
Persuasivo, A ¿no? ver, me parece, a ver, me parece que yo creo más que motivo, suena más como excusa el tema de Canaán con el pueblo de Israel, porque si bien le había prometido, si bien Dios le prometió a Abraham que poseerían a Moisés, bueno, que poseerían una tierra prometida, Mm, que fluir leche y miel, pero esa era una promesa que venía de muchos años atrás. En cambio, a los chilenos aquí nadie les prometió que iban a tomar la tierra de los indígenas. claro, O sea, suena exactamente. como una excusa. Exacto. Sí. Y bueno, eso era lo que quería comentar. Perfecto, bueno, Boris. Bueno, igual la calidad de los colonos que llegaron aquí fue bastante charcha, por lo que, sí, pues por lo que me cuentan los vecinos acá de Puerto Varas, que eran casi puros delincuentes y viciosos que llegaron acá, pero buenos para la pega. Ya, correcto. ¿Sí? Perfecto, mis queridos hermanos. Hemos finalizado esta clase entonces de el cristianismo